Buenas tardes. Pues vamos a continuar con esta sesión que en la mañana pues estuvo pues llena de emociones, de reflexiones y de pues, un ambiente muy cordial, un ambiente de compañerismo que se dejó sentir, y creo que eso es algo que caracteriza al proyecto de culturas populares. Pues bueno, en esta sesión de la tarde vamos a empezar con la participación de la maestra María Antonieta Gallardo. Todos los que estamos aquí la conocemos, la queremos mucho. Ella es directora también de la Dirección General de Culturas Populares. Una carrera importantísima en el ámbito académico, institucional, y la verdad es un gran honor tenerla aquí con nosotros, compartiéndonos sus reflexiones, su análisis y su experiencia en relación al proyecto de culturas populares. Bienvenida, María Antonieta, y vamos a cederle los micrófonos. Decirles que también este foro, estas sesiones, las pueden bajar en internet, se está transmitiendo, entonces creo que allá los que tengan, buscar la manera de establecer sus contactos con las personas que puedan enviarles esta información para que nos puedan también estar presentes y puedan compartir con nosotros desde sus lugares, desde las unidades regionales en particular, pues todas las reflexiones que se están dando alrededor de esto. Entonces, la invitación para que todos sus contactos, todos de grupos de culturas populares indígenas, y ahí van a encontrar la liga, como entonces, por favor, establezcamos esa comunicación con las unidades y con las personas interesadas en el adelante. Muchas gracias por la presentación muy merecida. Yo titulé mi participación como promoción, discurso y realidades de las culturas populares. Luego vi que Juan Gregorio va a tener una participación que dice una mirada desde adentro. Entonces, desgraciadamente, también la mía es desde adentro. A lo mejor voy a decir otras cosas, pero tiene que ver, digamos, con una historia y con mi participación dentro del propio proyecto de culturas populares. Es una reflexión políticamente incorrecta, señalando argumentos, ¿no? Bueno, primero que nada, agradecer a la Dirección General de Culturas Populares, a Alejandra, por la organización de estos foros, y a Lourdes Arispe por coordinar este primer foro e invitarme a participar en esto. Es también un honor y un gusto que la revisión de la evolución y la perspectiva de las culturas populares se haga en reconocimiento de Rodolfo Staudenhagen, quien aportó teoría y práctica junto a otros notables antropólogos e investigadores al final de los años 70, y fue fundador y primer director de la DGCP en sus primeros 2 años. Ya se ha dicho aquí mucho, pero yo lo quiero reiterar. Staudenhagen ha sido un pilar, un incansable promotor y defensor de los derechos humanos e indígenas en este país y en el extranjero. Mi reconocimiento y admiración para él y para otros también que ya se nos fueron, como Guillermo Gil, Arturo Barman, Leonel Durán, que por fortuna está aquí presente, y la propia Lourdes Arispe. En la primera parte de mi participación, que le llamo construcción del discurso, voy a decir algunas cosas que ya se dijeron, pero digamos en el contexto que me tocó participar en la dirección. Desde su origen, y esto es algo muy singular, que no tienen todas las organizaciones gubernamentales, esto es muy singular de culturas populares, la dirección fincó su acción en bases teórico-conceptuales muy firmes, ¿no? Y con ellas realizó el análisis y reflexionó sobre la realidad nacional e hizo la propuesta, ¿no?, de
dentro de la política pública el apoyo de las culturas populares. La construcción del discurso se realizó a partir de la noción gramsciana modificada, ¿no?, de los grupos y las culturas subalternas, en investigaciones sobre pueblos, barrios urbanos, comunidades indígenas, que evidenciaban su dominación y subordinación, así como en la emergencia de demandas indígenas por su reconocimiento y el de sus diversas culturas. Rodolfo Salazar dijo en la mañana que esto estaba acompañado también por el movimiento indígena que reclamaba para sí su reconocimiento y el de sus propias culturas. La propuesta se ancló en una noción holística de la cultura que enfatizaba los procesos culturales y en oposición a la mal llamada alta cultura. Se creó una unidad en complemento a las tareas de instituciones como el entonces INI y el INAH. Las culturas vivas, las culturas populares, encontraron un espacio en la política pública. Unos años más tarde, en 1982, nació el Museo Nacional de Culturas Populares con una propuesta museográfica totalmente original, museológica. La realización de estos foros, entonces, me parece que está en la tradición más arraigada de la Dirección General de Culturas Populares, que es la reflexión. O sea, siempre ha habido espacios para la reflexión, para los talleres, para los seminarios, para rebotar, digamos, las tareas que se están haciendo contra las formulaciones conceptuales y las teorías que lo han acompañado. Y ahí viene el texto. Esta parte que la llamo continuidad y discontinuidad en los conceptos y las prácticas, discurso y realidad. Nadie puede dejar de reconocer, sobre todo ahora que se ha hecho este recorrido histórico, la labor de la Dirección General de Culturas Populares en 36 años. O sea, realmente ha sido una labor titánica y son muchos los logros que se han obtenido en el reconocimiento de estas culturas en el ámbito nacional. Creo que todavía es insuficiente, pero ha sido una labor de concientización y de colocar las culturas populares también dentro de la política cultural del Estado. Pero este esfuerzo de reflexión continua sobre las culturas populares, que desde su creación marca la pauta de esta unidad gubernamental, y no hay que olvidarlo, porque de repente en culturas populares nos sentimos, me incluyo, como una instancia extragubernamental. Sí, es cierto, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? O sea, por todo su contexto, por sus creadores, por las posiciones políticas que se han generado a partir del modelo, de repente culturas populares no se concibe como gobierno, ¿no? Y es, ¿no? Y la realidad se encarga de ponerlo en. Entonces, este esfuerzo de reflexión continua ha estado matizado por un conjunto de circunstancias que es importante revisar para vislumbrar y diseñar el futuro. Voy a señalar solo 3 de ellas y más adelante formular algunas propuestas. Son mi visión y son un reduccionismo de 3 señalamientos que, dado el tiempo y la discusión en este foro, quisiera seguir. Las aportaciones conceptuales de los fundadores y primeros directores de las culturas populares se consideran en la práctica casi intocables. La reflexión pasa por la admiración, una tendencia anecdótica que inhibe hasta cierto punto la innovación, o digamos, la limita. Hay una especie de adoración, ¿no?, a las ideas de los fundadores, que yo quiero decir, más allá de la veneración, que muchísimas siguen vigentes, pero en la concepción de la dirección son como intocables, ¿no? Es notable cómo la Dirección de Culturas Populares guarda su memoria. También esto es algo muy singular y muy diferente de otras unidades gubernamentales. Guarda su memoria histórica con orgullo, con mucho orgullo. Se mencionó, Leonel estaba mencionando textos, ¿no? Tenemos la discusión que se hicieron en los 25 años del museo. Hay una intención y una realidad de guardar esta memoria, de conservarla. Sin embargo, se conserva de una manera acrítica.
conserva como anecdotario, como contribución, pero no se somete a revisión. Entonces, llama la atención que muchos conceptos y estrategias institucionales y otras líneas de trabajo más abajito, de diferentes épocas y directores, se conservan como parte de las líneas de acción, sobre todo en las diferentes unidades regionales e incluso áreas centrales. Y coexiste este discurso y algunas acciones soportadas en la gestión de los primeros directores. No algunas que ustedes van a reconocer que hay en algunas unidades vigentes. Tecnodesarrollo, esto está en el discurso actual, ¿no? Está el tecnodesarrollo, la formación de promotores culturales, Steinhagen Durán, la recuperación cultural, la quíntuple de acuerdo a la propuesta de Leonel Durán, la lengua, la memoria, el conocimiento, el espacio y la identidad, o el énfasis posterior de Marta Turok en los conocimientos y tecnologías tradicionales y la tradición oral. Están vigentes los conceptos de control cultural y autogestión y la participación de creadores y portadores de la cultura. El PACNIC, un programa importantísimo, tiene 25 años, casi sin modificaciones sustantivas. Ahí está, sigue siendo vigente, apoya a las iniciativas culturales, pero está comenzando, casi. Ahí. La tercera raíz se conservó en acciones en las regiones con grupos afrodescendientes. La animación cultural para valorar y renovar la creación de la cultura propia de Luis Garza sigue vigente. Pervive la idea de que las culturas populares no necesitan rescate o promoción, sino espacios y recursos para hacerse visibles del valor. La entrada en vigor de la Convención sobre Patrimonio Cultural Inmaterial introdujo otra nomenclatura y clasificación de las prácticas culturales en el discurso, proceso todavía inconcluso en el propio discurso y más en la acción. O sea, se inició, se suspendió y entra, digamos, a este acervo de ideas, de conceptos y de estrategias y acciones sobre las culturas populares, que ahí está, es como una olla donde se van incorporando todos estos conceptos. No obstante, la reflexión conceptual y las estrategias de atención, yo quiero decir, muchas de estas siguen vigentes, tienen una razón de ser, pero no se conservan en términos de la reflexión de su vigencia o de la ubicación de estas en los marcos conceptuales, sino porque lo dijo Monti, porque lo dijo Rodolfo Steinhagen, porque lo dijo Leonel Durán. Esos razonamientos dentro de la dirección, ahí están, yo los reconocí claramente y no creo que haya cambiado. No obstante la reflexión conceptual y las estrategias de atención, la misión de la Dirección General de Culturas Populares es operativa y se apoya en sus capacidades institucionales centrales y a través de sus unidades regionales. Y aquí empiezan las realidades. Estas últimas, las unidades regionales, tienen una estructura desigual, no por una acción deliberada, sino que se fue dando en el tiempo. Algunas unidades tienen 3 personas, otras 15. Fue producto de las circunstancias de todo tipo, sindicales, políticas, institucionales, de todo. Entonces, tienen una estructura desigual, no por esta acción deliberada, y también su descentralización está inconclusa. En algunos estados, como parece que es el caso de Morelos, se les toma en cuenta y son punta de lanza para el programa cultural, en otros son totalmente marginales. El énfasis en su tarea no solo tiene que ver con el reconocimiento local de los procesos culturales, lo que estaría muy bien, sino con las prioridades de la política de la entidad. En algunos estados, la cultura popular está asociada a la discapacidad, esa es la política del Estado gestor, en otras a la promoción de los festivales, etc. Eso no está mal, si hay un reconocimiento de la diferencia de las expresiones culturales y artísticas dentro de los estados. En realidad las unidades, y no voy a decir ningún sacrilegio,
tienen dos patrones y con algunos en todos los casos viven, sobreviven en la precariedad, sin recursos suficientes ni a tiempo, sin oportunidad de hacer trabajo de campo para identificar nuevos actores, manifestaciones culturales o cambios en las ya conocidas. Odio el concepto, pero el programa tiene clientelas ya conocidas porque no puede darse lujo por esta precariedad de ir a buscar nuevas manifestaciones, de ir a buscar nuevos actores culturales. Simplemente los que ya conocemos, los que se acercan, esos son los que se pueden promover. El tercer punto es la inserción de la Dirección General a 10 años de su creación en el CONACULTA. Esta inserción yo creo que fue tardía y en condiciones de desigualdad. Más allá de los problemas que planteaba Leonel del trato con la Secretaría de Educación Pública, el diálogo era con el secretario, con el subsecretario. El CONACULTA es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, es un subsidiario, digamos, de esa Secretaría, y tiene, no recuerdo, 26 unidades a su cargo, tan complejas como el INBA, como el INA, como la Cineteca, o sea, culturas populares dentro del CONACULTA. Es una unidad administrativa más, relativamente marginal, con recursos presupuestales muy reducidos para la inmensa tarea que tendría que realizar. Esa es mi tercera reflexión. Estamos hablando de las concepciones, de cómo abordar las culturas, de cómo apoyarlas, de cómo promover su desarrollo o reconocerlas, y no hay con qué. No se puede, porque no hay capacidad de campo para hacer investigación más pequeña para las exposiciones. Digamos que hay una inercia y una frustración también de que no se puede contar con elementos nuevos para esta promoción y apoyo a las culturas populares. Entonces, solo con estos tres señalamientos que hago, los desafíos son muy grandes. Yo hablo de 5, que es una carta a Santa Claus, ¿no? Pero que creo que tendríamos que caminar hacia allá como política pública, ¿no? Las culturas populares, como decía Del Valle en su momento, se desarrollan afuera del Estado, o sea, no necesitan tampoco su promoción, a veces en su contra, digamos, pero hay una política pública de apoyo a las culturas populares y esa yo creo que la tenemos que desarrollar. Yo creo que en primer lugar es necesario unificar y actualizar el discurso de las políticas populares para vincularse con las tendencias internacionales, a la vez que se reconocen los cambios vertiginosos en los procesos culturales de las poblaciones indígenas, de los grupos urbanos, los migrantes, los jóvenes, e identificar los nuevos actores y realidades que al final son las que originan las manifestaciones de la cultura, ¿no? Esa sí es una tradición vigente en culturas populares, no importan los objetos ni la manifestación en sí misma, sino los procesos culturales y sociales de creación que hay atrás. Y tenemos que reconocerlo, incluso los compromisos para hacer los inventarios del patrimonio cultural inmaterial necesitan considerar su actualización, son una foto de un momento que va a cambiar de inmediato y tenemos que provocar las acciones posibles, y eso cuesta mucho, las acciones posibles para mantener actualizado y reconocido las variaciones de esas manifestaciones culturales que tienen que ver con las realidades sociales que viven los grupos que crean esa cultura, ¿no? La migración crea diferentes manifestaciones culturales que no están en las comunidades tradicionales de origen. Bueno, todo eso tendría que ser parte del programa de culturas populares. Bueno, eso se dice fácil, ¿verdad? Yo digo, tendría que ser, porque esto es una carta
imposible, ¿no? Pero requiere, yo creo, que eso sí se perdió en el proyecto de culturas populares, requiere darle un espacio privilegiado a la investigación, equivalente a la operación. O sea, hay que actualizar el conocimiento. Eso sí se perdió. Y no lo podemos sustituir por el conocimiento que tengan las universidades y la dirección se les allegue, porque es muy específica la investigación que hay que hacer y se fue perdiendo en el camino. Sobre todo, yo creo que hay que lograr un arreglo institucional más favorable dentro del Consejo. Si se va a permanecer allí, hay que lograr un acuerdo mucho más favorable para que haya un reconocimiento presupuestal a la dirección, ¿no? Y para el museo, o sea, el museo que es tan importante y es nacional, como decía Miriam Morales hace en la mañana, tiene un presupuesto raquítico contra su labor, la labor tan importante que tiene que hacer, y además es un uso nacional. Entonces, yo creo que hay que hacer un arreglo con las entidades federativas, para perfeccionar la descentralización, con CONACULTA, para poder lograr una política pública equitativa que reconozca y pondere la diversidad cultural y la salvaguardia del patrimonio cultural. Entonces, esto es como una especie de resumen. O sea, esto yo creo que tendría unos esfuerzos nuevos para acreditar a las culturas populares en el entorno nacional e internacional. O sea, un esfuerzo renovado, ¿no? El debate teórico y conceptual tendrá futuro, y yo creo que hay que hacerlo, y estos foros son un ejemplo muy importante de ello. El debate teórico y conceptual tendrá futuro en la medida que pueda traducirse en estrategias y acciones viables a partir del conocimiento de las transformaciones culturales y la emergencia de nuevos actores. Yo ahí lo dejo. Muchas gracias. A lo mejor voy a caer en algunas reiteraciones que se han dicho, pero creo que es inevitable cuando mi exposición trata de hacer desde dentro tratar de proyectar lo que ha sido el proyecto de culturas populares. Siguiendo el orden del programa, me toca a mí. Protejo o homem, protejo um coquetinho, que se chama de tom, que se chama de taco, o te manches a bajar, o te ves de menos, a te ves de subir. Porque son papeles de juez, es el libro de tu ley, es el libro de tu gobierno, porque puedo hablar con tu águila, porque nos conoce el mundo, porque nos conoce Dios. Este es un fragmento de los Cantares de María Sabina. El reconocimiento del carácter pluricultural de la nación es uno de los logros más importantes en materia de diversidad cultural del siglo pasado, como resultado de una larga y tenaz lucha emprendida por académicos, promotores, creadores y líderes de la que la Dirección General de Culturas Populares, a lo largo de más de 36 años, ha sido parte y ha venido acompañando. Este reconocimiento no significa solo modificar el sistema político mexicano. Supone transformaciones profundas en el proyecto de Estado-Nación, la inserción de principios, valores y derechos fundamentales que no contempla el modelo actual. La conformación histórica del proyecto de Estado-Nación mexicano
está basada en doctrinas liberales democráticas, que tienen como centro de su fundamento el principio de individualidad, en contraste con las naciones originarias, que sustentan su desarrollo y visión de vida en el principio de colectividad, dos modelos hasta ahora incompatibles. El proyecto de nación moderna se concibió homogéneo, se impulsaron políticas de asimilación, incorporación e integración cultural. La diversidad cultural, se pensó, significaba un obstáculo para lograr la unidad nacional. La puesta en marcha de políticas homogeneizantes, aunada al desarrollo capitalista, desintegró una buena parte de la vida comunitaria, propiciando el abandono del campo y la inmigración, por citar los ejemplos. El movimiento del 68 generó una fuerte crisis en este modelo de nación, y generó también fuertes debates entre los antropólogos, entre los intelectuales, sobre la vigencia de este proyecto. Este tipo de movimientos generan crisis. Yo esperaba también que, ahora que ocurrió el aniversario de la Revolución y de la independencia, hubiera algo que generara una reflexión fuerte sobre este Estado-Nación. Creo que no ocurrió, y eso también creo que deja en duda que todos los movimientos generan ese tipo de reflexión. Al menos esa parte creo que no sucedió en México, pero creo que el movimiento del 68 en particular me parece que sí generó esa reflexión, que sí puso en crisis el pensamiento antropológico, político y el proyecto de Estado-Nación. Desde la perspectiva étnica y de clase, algo que en ese momento estaba muy fuerte dentro de la discusión antropológica, surgieron planteamientos importantes que dieron origen a una nueva forma de hacer antropología. Renovó la visión de lo que es hacer la promoción cultural, generándose un marco teórico, conceptual y metodológico sobre la cultura popular indígena, en la que se impulsó prioritariamente el reconocimiento de los derechos de los portadores de la cultura popular e indígena a participar y tomar decisiones, no solo sobre sus expresiones culturales, sino en todos los aspectos de su desarrollo. La globalización de los procesos culturales en los que el país está inmerso hoy en día es un elemento de enorme trascendencia que impacta en las culturas populares indígenas que no están regidas por el mercado del arte y la cultura. En este proceso, los valores occidentales se van asumiendo como universales, engendrando la idea de que es el modelo a seguir, y con esto se van subestimando las visiones de desarrollo y cultura de otros pueblos. En México vemos cómo las comunidades no encajan en el proyecto de Estado-Nación moderno, que la política neoliberal va acrecentando más que nunca la distancia entre el México occidentalizado y el México profundo. El proyecto liberal, que se concibió como el eje fundacional para unificar a la nación en su versión actual, conduce a aumentar la escisión entre estos dos Méxicos. En los últimos años, organismos internacionales como la UNESCO han creado una plataforma en la que se analizan los problemas y nuevos desafíos que enfrenta la humanidad. La diversidad cultural y el desarrollo ocupan un lugar prioritario en la agenda internacional de este organismo. En México, diversas fechas proclamadas por la UNESCO, como el Día Internacional de la Lengua Materna, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el Día Internacional de la Mujer, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, así como la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,
la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, el Convenio 169 de la OIT, son acogidas no solo por las instituciones, sino por municipios, organizaciones civiles, comunidades y creadores para visibilizar el México multicultural. De estas proclamaciones, de estas fechas, la Dirección General de Culturas Populares ha tenido un papel importante, y aquí creo que hay que destacar también el papel de las unidades regionales en la difusión, en la promoción y en este esfuerzo por mostrar, por visibilizar las lenguas, las culturas, las tradiciones de las culturas indígenas, de las culturas populares, y es algo que de manera pues bastante amplia ya se realiza de manera pues de manera que estas fechas lo establecen, ¿no? Pero mucho más allá, a partir del trabajo que las unidades regionales han hecho, las comunidades y los municipios también se han apropiado de estas fechas, y ellos de manera independiente lo realizan, con o sin culturas populares. La construcción de políticas multiculturales es una de las demandas más urgentes, no solo para proteger y salvaguardar la cultura de las poblaciones originarias, sino también responder a la composición multiétnica generada por la inmigración, fenómeno incontenible de los últimos años en la que la población llega para quedarse. La política de igualdad ha sido la respuesta de algunas naciones. En México, además de lo anterior, se hace necesaria una política de la diferencia, en el que no solo se considere la individualidad étnica, sino también el estatus de pueblos y comunidades reconocidas constitucionalmente. Sin embargo, en ninguno de los dos casos la composición diversa de la sociedad queda garantizada. El primer caso conduce a un individualismo desvinculante de la comunidad y la disolución cultural. Los individuos se despiden de una cantidad importante de premisas culturales hasta ese momento propias, generan un ámbito social y cultural genuino, nuevo, original y originario. En el segundo, la cultura dominante sofoca a las culturas indígenas, lo que conduce también, inevitablemente, al desmantelamiento comunitario. En el ámbito académico, es necesario poner en el debate nacional conceptos como nacionalismo, territorialidad, individualidad, colectividad y democracia, que requieren revisión y nuevas perspectivas que dé cuenta del acelerado proceso de globalización y, por otro, la afirmación de la diversidad cultural que parecía desvanecerse, así como la aparición de sincretismos e hibridaciones culturales para imaginar un proyecto de Estado-Nación multicultural que impacte de la misma forma a la sociedad mexicana, a las instituciones privadas y gubernamentales y a los tres órdenes de gobierno. Al mencionar a grandes rasgos tesis y momentos significativos que han definido la política multicultural del país, es con la idea de acercarnos a comprender lo complejo y a veces contradictorio de la realidad cultural del país, pero finalmente este es el contexto en el que se realiza el trabajo de la Dirección General de Culturas Populares. El contexto social. Un marco de referencia social es fundamental para entender el origen, las acciones y los programas de la Dirección General de Culturas Populares. Gonville planteaba algo que me parece muy importante. La cultura, dice que la cultura popular no se define ahora en términos culturales, sino en términos sociales. Esto es,
no se intenta conceptualizar la cultura popular a partir de ciertos contenidos específicos o de la presencia o ausencia de determinados rasgos. El camino consiste, en cambio, en identificar como cultura popular a la que portan sectores o grupos sociales definidos como populares, aun cuando las características culturales de tales grupos puedan variar y contrastar dentro de un espectro muy amplio. La realidad en la que se desarrolla la cultura popular es de vital importancia para entender su dinámica y su perspectiva. En ese sentido mencionaré algunas que me parecen muy significativas. La migración. Uno de los efectos del proyecto de unidad nacional propició el desarraigo, el vínculo comunitario, la noción colectiva de vida, el sentido de pertenencia, la pérdida de la lengua indígena, entre otros rasgos. Las nuevas generaciones ya no mantienen vínculo con el lugar de origen de sus padres, adoptan formas occidentales de vida. Este proceso migratorio, tanto migratorio como inmigratorio, así como la maquinación económica, cultural y social, impone una nueva dinámica a la cultura popular. Surgen nuevas realidades, nuevos protagonistas. Hoy hablamos de cultura popular urbana, de cultura de jóvenes, cultura de género, cultura de migrantes, por citar algunos. El contacto cultural se amplía, aunado a lo que nos ofrecen también los medios de comunicación, generándose innovaciones en el proceso creativo, una producción cultural diversa, innovadora y plural, así como una experiencia estética intercultural que se inserta de manera vigorosa entre la tradición y la modernidad. A pesar de esta vasta producción, el intercambio cultural es asimétrico. No tienen una presencia sostenida en los medios de comunicación ni en los foros legitimadores del aparato cultural, propiciando entonces que los sistemas de producción locales e independientes se contraigan, se conciban como contracultura. La convivencia cotidiana que todos experimentamos está llena de elementos culturales diversos. Sin embargo, en la sociedad en general no hay conciencia de lo que significa la diversidad, de lo que significa la multiculturalidad. A menudo se confunde con folclore. El Estado no invierte ni produce cultura popular. Creo que esto ya se ha mencionado y creo que hay mucho más que escuchar. Los limitantes recursos que se destinan para atenuar, los recursos que se destinan sirven para atenuar la pobreza, el hambre y la marginación desde una perspectiva tutelar y muchas veces electoral. Aunque paradójicamente, como dice José del Valle, a mayor desigualdad, mayor desarrollo de la cultura popular. La visión asistencialista de los programas sociales tiene como propósito optar la desigualdad y con ello conjurar la inconformidad, la ley social de la población indígena en reclamo de los sectores más empobrecidos. Y algo que ha provocado esta política asistencialista y paternalista es que en muchos casos ser pobre, no ser diferente, signifique obtener recursos, cancelando con esto la creatividad y la productividad. Voy a mencionar a continuación lo que me parece que son las líneas sobre las que la Dirección General de Cultura Populares ha venido trabajando, tanto social, cultural como estéticamente. De todo ese panorama que he mencionado, donde nos encontramos con comunidades desintegradas, comunidades que, como resultado de este proceso colonial,
o colonial interno, como también se le ha llamado, pues han perdido una buena base de sus formas de vida. Metafóricamente es como un cántaro que se rompió y que está hecho pedazos. Las comunidades indígenas así han quedado envueltas en este proceso de colonización y de capitalismo desarrollado. Entonces me parece que uno de los primeros propósitos del trabajo de la Dirección General, y esto no es reciente, creo que eso desde este proceso que he mencionado, es la reconstrucción del tejido social comunitario. La posibilidad de desarrollo se ha concebido desde las propias comunidades, y aquí aparecen conceptos como autogestión, libre determinación, etnodesarrollo y autosustentabilidad. En los primeros años estos conceptos definen la orientación de las acciones de la Dirección General de Culturas Culturales. Las unidades regionales se plantearon para impulsar una estrategia de trabajo de abajo hacia arriba. La incorporación de promotores de las propias comunidades permitía la vinculación entre la dirección y las comunidades, lo que garantizaba la participación activa de los portadores y creadores de la cultura popular, así como la expresión diversa y plural de las comunidades. Bonfil planteaba la autogestión como emprender esfuerzos sistemáticos y continuos para que cada vez un mayor número de actividades económicas, sociales, políticas y culturales queden efectivamente en manos de los pueblos indios, desde su decisión y planeación hasta su ejecución y evaluación. Rodolfo Stavenhagen señala: una política de desarrollo en beneficio de las comunidades indígenas tiene que tomar en cuenta los siguientes factores, voy a mencionarlos, y que también, bueno, están en esta misma línea de autogestión, de autodesarrollo. Dice él: aumentar la capacidad de cada comunidad indígena para satisfacer, en la medida de lo posible, el mayor número de necesidades básicas de su población con sus propios recursos. Reducir al mínimo la extracción de riqueza de la comunidad hacia otros sectores de la sociedad, que ocurre a través del intercambio desigual y de la transferencia de recursos productivos fuera de la comunidad. Digo, últimamente la cuestión de las minas, por ejemplo, sería un ejemplo de esta situación, y que es un tema que mencionábamos hace rato. Citar uno. Procurar la satisfacción de las demandas de los grupos indígenas en cuanto a miembros de diversas clases sociales, en lo agrario, en lo económico, en lo laboral. Pugnar por la autodeterminación política de las comunidades indígenas en cuanto a las medidas y tomas de decisión que afectan su propio devenir y su activa participación democrática en otros niveles decisorios. Lograr al máximo desarrollo de las culturas indígenas a través de políticas educativas y culturales diseñadas no para destruirlas, sino para favorecerlas. Desde esta perspectiva surge el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, el PACMI, como estrategia para el desarrollo de proyectos culturales y con esquema de atención financiera a la demanda abierta generada por los grupos colectivos de creadores desde una perspectiva tendiente a la autogestión. También en este mismo esquema no solamente se toma en cuenta el problema indígena, se aborda también ya el proyecto de la tercera raíz, se reconoce la presencia de
de la población negra, lo que también se denomina la africanía, como uno como parte constituyente de la sociedad mexicana. En este mismo esquema, en este mismo enfoque, con esta misma visión, se plantean otros programas. Es decir, no solamente el PACNIT está abonando a reconstruir el tejido social, también y desde una perspectiva regional, se plantean los programas de desarrollo cultural regional. En la actualidad podemos mencionar el programa de la Huasteca, Sotavento, Tierra Caliente, Turismo de Oreme. Su propósito es asumir las políticas culturales desde la dimensión regional, a partir de considerar la unidad histórica social como una entidad cultural. En este programa también se emiten convocatorias de estímulos a los proyectos culturales de las comunidades desde esta perspectiva regional. Recientemente, y resultado no de este proceso tal vez de aculturación y de incorporación que he mencionado, sino como efecto de la violencia y de la delincuencia, que es un fenómeno que cada día está cobrando mayor amplitud en la sociedad. Se plantea de manera estratégica el programa México Cultural para la Niñez, que es el programa que actualmente se tiene explícitamente, digamos, este propósito de construir, a reconstituir el tejido social, pero a partir de este fenómeno que estamos viviendo actualmente. De alguna forma creo que en el planteamiento de este programa se tiene que recuperar la experiencia de los programas anteriores y de las unidades regionales quienes tienen toda una experiencia en la reconstitución del tejido social comunitario, del tejido social. Este programa además está vinculado con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que unifica y da dirección a los esfuerzos de 9 secretarías de Estado. Los ejes de acción de este programa son arte de armonía, que se refiere aquí a la creación de agrupaciones artísticas con sentido formativo, cultura generadora, encargada de cuestiones de emprendedurismo, tiempo creativo, culturas vivas, rosas de los vientos, que tienen que ver con infraestructura cultural, y varias acciones convergentes y transversales. De alguna forma creo que eso también, cuando mencionaré nosotros este programa, va a tener mucho sentido, porque creo que efectivamente mucho de lo que está planteado aquí como ejes de acción se van a ver reflejadas de una u otra forma en los programas que de manera permanente se están desarrollando. Otro de los aportes, de los trabajos fundamentales de la dirección es el reconocimiento de la diversidad cultural. O sea, ninguna institución se ha empeñado tanto como la Dirección General de Culturas Populares en tratar de lograr que haya este reconocimiento de la diversidad cultural, porque ha sido intenso el trabajo que se ha venido realizando desde diferentes ámbitos para lograr este reconocimiento. El término multiculturalismo pues tampoco es reciente, esto se acuñó en Suiza en 1957, pero desde esta perspectiva se han generado incluso instituciones en México, y a partir del reconocimiento que decía, por ejemplo, se creó la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. El Programa Universitario México Nación Multicultural, digamos, es parte responde, digamos, a tratar de sembrar en la sociedad ese tipo de reconocimiento. Las universidades culturales es otro impulso importante que se ha logrado tratando de atender esta materia. La Dirección General impulsa acciones como los mapas de la diversidad cultural,
La idea era que este mapa estuviera en todas las escuelas privadas y públicas del país. Un mapa donde se refleja la diversidad lingüística y cultural de la nación. El movimiento por la diversidad cultural es otro de los proyectos que la Dirección General encabezó y que trató de unir el esfuerzo de varias instituciones para trabajar de una manera articulada todo lo que significaba diversidad cultural. Otra de las tareas importantes de la dirección es visualizar el arte y la cultura popular. En esto creo que es muy importante comentarles que se han hecho acciones tanto nacionales como internacionales. El Premio Nacional de Ciencias y Artes es parte de este reconocimiento. Premio Nezahualcóyotl, Premio de Literaturas Indígenas, el ciclo que llamamos La Primera Raíz, que se hace en Bellas Artes, una Bienal Continental de Artes Indígenas, de Tradición y Nuevas Rolas, premios regionales, festivales regionales, caravanas interdisciplinarias, encuentros de teatro, presencia internacional y exposiciones en el Museo Nacional de Culturas Populares. He mencionado que gran parte del trabajo de la dirección está muy vinculado a lo social. En ese sentido, se creó el Programa para el Desarrollo de las Culturas Indígenas, por lo que estoy tratando de construir un discurso estético a partir de la teoría y la práctica estética de las comunidades, sin marcar una ruptura entre la tradición y la modernidad o entre el arte indígena y el arte occidental. A esto hemos denominado arte indígena contemporáneo y es una de las tareas importantes que desde el proceso se hace. Bueno, a mí me toca conducir, yo creo que ya me estoy excediendo de tiempo, entonces vamos hasta aquí, termino mi participación, porque muchas cosas quedaron por ahí, y yo creo que al final haremos también un espacio para dar participación a todos. Entonces ahora vamos a darle la palabra a Rodolfo Candelas, es el director del Museo Morelense de Arte Popular, con sede aquí en Cuernavaca, a quien le vamos a ceder los micrófonos. Muy buenas tardes. La temática que me propusieron fue el lugar de la cultura popular y comenzaría de la siguiente forma, aunque algunos conceptos se han vertido, me parece que aún hay pertinencia en estas palabras. En primer lugar, quiero sumarme al cúmulo de felicitaciones que en este homenaje se hacen al doctor Stavenhagen, por quien tengo una gran admiración, acompañada de un gran cariño. Quiero darle muchas gracias por dedicar toda una vida a trabajar por la cultura popular y el mundo que la rodea. Su trabajo e ideas han dado sentido a mi vida y a la de muchos más que lo seguimos, e igualmente intentamos que a través de la gestión de la cultura popular persista esta forma de estar en el mundo. Por favor, para todas las personas que nos estuvieron en la primera sesión, el homenaje es para el doctor Stavenhagen. Les pido un fuerte aplauso. Cuando tuve el enorme honor de ser invitado a participar en este foro, el tema sugerido, el lugar de la cultura popular, me pareció muy adecuado por encontrarme trabajando y repensando justamente esa idea. Pero a medida que este foro se acercaba, surgieron en mí numerosas dudas y nervios sobre la capacidad de ser preciso al hablar de ese lugar. Porque en esencia, y nace de allí parte de su fuerza, la cultura popular no tiene un solo sitio, permea muy diversos aspectos de la vida cotidiana y ritual del país. Aquí les voy a hablar siempre desde mi propia experiencia, desde la perspectiva que me ha dado el trabajar en las Direcciones Generales de Culturas Populares, de Vinculación Cultural del CONACULTA, el Instituto de Cultura de Morelos, el Instituto Veracruzano de la Cultura y recientemente el Museo Morelense de Arte Popular de la Secretaría de Cultura de Morelos. Yo me siento un heredero de la Dirección General de Culturas Populares. Casi todos quienes me han formado como promotor cultural trabajaron allí y supieron imbuirme en la mística de lo que eso significa. Esto lo digo
para determinar el lugar desde el que trataré a mi vez de precisar el lugar de la cultura popular. Y haciendo aquí una pequeña acotación, a mí me gustaría, dado que tenemos una fuerte presencia de jefes de las unidades de culturas populares, también pedirles un aplauso para ellos, porque son ellos quienes están en la trinchera y quienes están desarrollando. Hacer como menciona la noción que la antropóloga María Antonieta Galán mencionaba, de que se ve como algo fuera del Estado, y de cierta forma sí está fuera del Estado, porque la fuerza de estos promotores culturales no viene de la institución, viene de un asunto casi devocional por el trabajo que realizan, que va más allá del sueldo, que va más allá de las posturas, que va más allá del reconocimiento o no de su trabajo, y que se convierte en una especie de apostolado, que predican y que practican. Lo más importante es que lo practican a diario. Y en ese sentido, mi más sincero reconocimiento a todos ustedes y muchas gracias por estar aquí. Pero ¿cuál es su lugar? El de la cultura popular. Perdón, antes. Yo voy a hablar de culturas populares en plural, pues la diversidad geográfica y cultural del país posibilitan que en su territorio coexistan varias culturas muy diferenciadas y, sin embargo, cohesionadas hasta cierto punto por las diversas políticas del Estado mexicano, como lo mencionaba Juan Gregorio y también María Antonieta, para dotar de una identidad compartida a todos los habitantes de la nación. Pero lo que es muy curioso es que habría que señalar que todos estos elementos y símbolos utilizados para enarbolar la identidad nacional han surgido de las culturas populares. Pero ¿cuál es su lugar? Cuando a instancias de Cornelio Santamaría, director de la banda de Tlayacapan, y en ese tiempo presidente municipal de ese municipio, inicié un ensayo fotográfico sobre Tlayacapan y me encontré en la misma disyuntiva, ¿qué era Tlayacapan y qué iba a fotografiar? Comencé por lo más obvio, sus construcciones coloniales, el barro que la hace famosa, la comida, las fiestas, y terminé allí dándome de frente con la respuesta, la misma que ahora ofrezco a este foro. Está en la gente, en su gente, en las personas, a menudo anónimas, que la crean y la recrean y sin quienes no serían posibles. Habitualmente, se podría decir que las personas que sustentaron las culturas populares son las que pertenecen o pertenecieron al mundo agrícola y rural de México, que están imbricadas con los ciclos productivos y festivos que dan sentido a ese mundo y que esto permea en la vida diaria de sus habitantes, o por lo menos así se entendía antes. Pero como todo lo demás en el país, este mundo y sus expresiones culturales se encuentran en un acelerado proceso de cambio. Y aquí lo importante no es el cambio y la transformación, pues eso ha venido sucediendo desde siempre. Lo que ahora es tradición, en un momento fue una idea original o fue innovación. Lo importante aquí es la velocidad de ese cambio, su aceleración. Cuando en las naves españolas, junto con las tejas que se usaban como lastre para los barcos y que terminarían siendo parte sustantiva de la arquitectura vernácula nacional, venían las especies, los vinos y demás mercancías, viajaban también en las mentes y habilidades artísticas de los marineros los sonecitos del país, la música popular española, y llegaban a lo que ahora es México y se internaban a él a través de las rutas de los arrieros. Los músicos de las comunidades indígenas y mestizas del interior los escuchaban, tomaban parte de esa instrumentación, las coplas, los sones, pero al calor de sus propias fiestas los integraban, haciendo diferentes transformaciones de acuerdo a su propia cosmovisión, abonando sus propios ritmos, su paisaje, el sabor de sus alimentos. Y el resultado de este añejo proceso de cambio son los sones que hoy nos proporcionan identidad, el jarocho, el huasteco, el terracalenteño, el de Costa Chica. Pero esta transformación de la vida musical llevó su tiempo, su cadencia, su ritmo. Así, como muestra, en el son jarocho podemos reconocer coplas que hablan del mito prehispánico del maíz. Esto de que estaban el maíz y el trueno tirando piedras para ver quién ganaba, y dice, el maíz llegó primero, le ayudó la codorniz porque se dispara como si fuera una piedra al mar, y el pájaro carpintero porque la codorniz vuela lejísimos más allá de donde había tirado la piedra el rayo, y cuando se supone que tiene que caer la piedra, el pájaro carpintero se plum, ¿no? Y esto lo podemos reconocer en el son jarocho hoy por hoy, y es un mito prehispánico. ¿Pero por qué? Pues porque tuvimos
como nación todo este tiempo de asimilar estos sonecitos del país y volverlo los sonecitos de la tierra, que es nuestra música tradicional, ¿no? Hay muchos ejemplos de este cambio, de este tipo de cambio, asimilación y transformación hacia expresiones identitarias propias en las demás expresiones de las culturas populares. Como sociedad en general, en algún momento decidimos, o decidieron por nosotros, que eso que éramos no era bueno, que había que modificarlo. Por supuesto que en este mundo rural hay cosas por cambiar, por mejorar, profundas injusticias, una cultura machista en extremo y un largo etcétera. Pero el México que se fomentó como una solución a estos problemas, no solo dejó atrás o ha tratado de dejar atrás esos elementos negativos, sino que ha ido construyendo un profundo desprecio por casi todo lo que emanaba de ese mundo. Y así hemos ido perdiendo en los grandes centros urbanos del país mucho de lo que habíamos aprendido a lo largo de nuestra historia. No nos hemos ido haciendo más ricos culturalmente, bueno, más ricos de ninguna forma, sino que, a mi parecer, hemos ido empobreciendo. La aceleración del cambio cultural viene de la mano de la aceleración de la vida en general que sufrimos en la actualidad. En Morelos, junto con el corrido zuliano, la música de banda ocupa un lugar muy especial en su vida festiva y cotidiana. Está presente, sobre todo a través de los sones del chinelo, en cuanta fiesta aquí se celebra, desde graduaciones escolares hasta campañas políticas, pasando por supuesto por su lugar de origen, los carnavales, y cuanto folgorio pueda pagar. Además, está presente en un sinfín de mayordomías, ritos funerarios y demás festividades. Pero de un tiempo para acá, la sobreexposición, como bien lo mencionaba el maestro Juan Gregorio, la sobreexposición en medios comerciales de la música de banda asociada a las industrias culturales y medios masivos de comunicación ha permeado el país entero y ha propiciado, tanto en bandas recién surgidas como en bandas tradicionales del Estado, la adopción del repertorio emanado de ese movimiento comercial y propiciado incluso cambios, por ejemplo, de indumentaria. Ante lo apabullante del impacto mediático y la prontitud del cambio, no ha habido el espacio ni el tiempo necesario para una asimilación de estos contenidos y una transformación de ello en una expresión identitaria local. Ante este embate, las cosas simplemente cambian sin el proceso de asimilamiento y reconfiguración. Y esto solo hasta que en poco tiempo llegue una nueva moda. Si establecemos que originalmente las culturas populares provienen, dan cuenta y dotan de sentido a un mundo tradicional campesino agrícola, lo que está en transformación es ese mundo y por ende la forma de vida de su gente y sus expresiones culturales. Y la mudanza hacia un mundo urbano comercial se da de facto, incluso de manera impositiva y de nueva cuenta a un ritmo acelerado. Sobre lo que la cultura popular produce en espacios urbanos, estoy seguro que en el tercer foro de este homenaje, el doctor Valenzuela y sus invitados darán cuenta de manera formidable, por lo que aquí me centraré en ese proceso de tránsito de las culturas populares tradicionales. Y es que, de seguir la vida nacional como va, el tránsito es imparable e innegable, y para mí, obedece a un cambio de escalas de valores, de una escala fundamentada en ese mundo tradicional campesino con un fuerte eje cultural, a una escala de valores fundamentada en el mundo comercial urbano, cuyo eje es el mercado, lo que produce, también como lo decía Juan Gregorio Regino, un cambio de percepción y utilización que va de formar las culturas populares parte de un patrimonio cultural a formar parte de un patrimonio económico. Y esto cambia de forma central la gestión que tanto sus creadores y recreadores llevan a cabo, como la realizada por las propias industrias culturales, pasando por las políticas del Estado mexicano. Si el lugar de las culturas populares es su gente, entonces son estas personas quienes se encuentran realizando este tránsito, pero no siempre en condiciones óptimas ni con los conocimientos suficientes y apropiados para esta transición. Como ejemplo, podemos contemplar la reciente reforma fiscal, en la cual, a través del régimen de incorporación, se pretende que toda persona que realice una transacción comercial tributa en Hacienda, desapareciendo la factura y otras formas de recibos fiscales y estableciendo el comprobante fiscal digital.
Pensemos ahora en una de tantas alfareras nahuas de Cointepec, municipio de Temisco, Morelos. Vive en un solar que comparte con su núcleo familiar ampliado, es decir, su familia y probablemente la de su madre, más las familias de sus hijos. Puede o no tener todos los servicios y piso de cemento. Habla con alguna dificultad el español. La producción de sus piezas de barro las viene haciendo desde pequeña y en su familia se trabaja el barro desde que sus familiares más viejos se acuerdan y a su vez a ellos, sus familiares más viejos les dijeron que desde siempre. Hasta hace no mucho tiempo, la mayoría de su producción encontraba cabida en la propia comunidad. Pero ahora existe una justa pretensión de que sus piezas les aporten una porción cada vez mayor del sustento, y para ello tiene que salir a ofrecerles. Preparan el barro, lo moldean a mano, lo dejan secar, lo hornean en un tlecuil, que a menudo también hace las veces de estufa para la comida, y después intentan venderlo en algún tianguis, feria, la calle o en las tiendas del Museo Morelense de Arte Popular. La pieza más costosa que pudieran producir no va más allá de los 500 o 60 pesos, o 600 pesos. Ahora, imaginémosla dándose de alta en Hacienda y expidiendo recibos fiscales digitales, a la vez de exigirle al señor que trae las boñigas que va a usar como combustible a lomo de burro desde el ejido un comprobante fiscal digital para que Creo no necesitar abundar en lo absurdo del planteamiento, ni su altísima dosis de imposibilidad. Sin embargo, estas creadoras y recreadoras de la cultura popular de su comunidad y de nuestro Estado, si es que pretenden comercializar sus piezas, tendrán que transitar este camino. Se dice que en Guayapan, Morelos, se introdujo por primera vez en la Nueva España el ganado ovino, con la pretensión de que allí se aclimatara. Las tejedoras nahuas que allí vivían encontraron en ese nuevo material, la lana, una solución para los textiles que elaboraban y pronto se volvió parte de su indumentaria tradicional, produciendo en su mayor parte gabanes para hombres y quesquemes, enredes, chincuetes y rebozos para mujeres, hechos en telar de cintura y teñidos primorosamente como nadie en este país con tintes naturales. En la actualidad, aunque algunas señoras mantienen esa vestimenta, este tipo de textiles se encuentra en franco desuso por su propia comunidad, no se diga por las que lo rodean, por lo que su producción no es comprada en ese ámbito. Los más cercanos centros urbanos para la comercialización de sus piezas, además, son, como nos podemos dar cuenta aquí, de un clima muy caluroso, donde rara vez se necesita de ellas. Ante esta perspectiva, para una labor que ellas consideran consustancial a su feminidad, pues entre otras características, cuando se juntan a trabajar en el solar familiar, se transmite mucho más que solo técnicas de elaboración de textiles. Se transmite una cosmovisión, una manera de estar en el mundo de una generación a otra y a otra. Como respuesta, ellas han incorporado nuevas piezas a sus catálogos, que van desde fundas para celulares, laptops y computadoras portátiles, hasta bolsas de mujer y monederos. Por supuesto, igual que las mujeres de Cointepec, con la idea de comercializarlas fuera de su localidad. Pero al intentar hacerlo de manera formal, se toparán con el deber de realizar el mismo tránsito hacia la vida comercial. Podría decirse que, de hecho, prácticamente todo cambio histórico ha tenido estas características: ser imparable, impositivo y a menudo forzado, y que, sin embargo, las culturas populares han resistido adecuándose a ello, lo que en estricto sentido es cierto. Pero desde la consolidación del Estado mexicano, gracias a personas como nuestro homenajeado, hemos tenido una política cultural que pretende atender a las necesidades de las diferentes expresiones culturales de la nación. Está incluso plasmado en el artículo 4, como también se mencionó por nuestro homenajeado, de nuestra Constitución, la participación del Estado en esta materia, por lo que existe entonces una obligación de parte de sus instituciones, las del Estado, de atender a las distintas necesidades para el desarrollo cultural del país. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en este fenómeno de transición y de cosmovisión y de incluso dos ejes de valores, de uno a otro, por parte de los, en un caso específico, por parte de los artistas populares, pero que va lo mismo con los músicos, porque podría ser por un músico tradicional,
el Estado está omitiendo esta función de acompañarles en este proceso y de dotarles de lo necesario para que lo transiten de forma adecuada. Y no solo eso, no se los dota, sino que pareciera que el Estado está en contra de ellos, dándoles imposiciones como esta que vemos de Hacienda. De allí que este tipo de foros, donde se ponga al día el estado de las cosas en torno a las culturas populares y donde desde diferentes ángulos y perspectivas se compartan problemáticas y propuestas de solución, es de vital importancia. Pero esta importancia será tal siempre y cuando todos nosotros, los promotores y funcionarios aquí reunidos, tengamos la sensibilidad para atender a todo lo que aquí se va vertiendo y saber transformarlo en políticas y actividades orientadas al desarrollo de las culturas populares. Creo que en algo así pensaba el doctor Stavenhagen cuando propuso este formato para su homenaje. Nuevamente, muchas gracias y felicidades a él y a todos ustedes igualmente muchas gracias. Importantes y que abonan mucho a este análisis, a esta mesa de discusión. Ahora vamos a tener la participación de Mardonio Carvalho, un hombre que ha estado trabajando en los medios de comunicación. El tema que va a abordar es cultura popular y difusión, la experiencia de él, que él ha estado abriendo en medios pocas veces, donde pocas veces está de manera permanente la cultura indígena, la cultura popular, es fundamental. Entonces creo que sus reflexiones, sus aportes en este tema van a ser muy importantes. Pues bienvenido, Mardonio, y adelante. Kenstoke nimens ondak balo bang ni nomeskat tlahtun nawat tlahtun ikilian sekino nani mis las kamatilia pampa lesionos de manejili shiguala si te no sapan pa ni Tlairikishtilisli Rodolfo Stavenhagen. ¿Cómo están? Estoy saludando en la lengua mexicano, que algunos le llaman náhuatl. Estoy muy feliz de que me hayan llamado para venirte a homenajear a Rodolfo querido. Sabes que te quiero mucho en muchos sentidos. Quiero contarles un día un poco. Invité a Rodolfo a mi programa de tele en el canal 22 junto con un hombre huichol de nombre Felipe Serio, cuya actitud era menos seria que su apellido. Y entonces estábamos reflexionando acerca de la ONU, de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que había acabado recién Rodolfo este encargo en Naciones Unidas. Y entonces nos empezamos, ya saben, empezamos a dilucidar los pueblos indígenas, los medios de comunicación, la pertinencia, la tradición, etcétera, etcétera. Todos estos tópicos en los cuales nos metemos los que hablamos y queremos, yo digo que un país mejor. En ese sentido estábamos cuando de repente Felipe Serio dice, tal como lo dice el doctor Beckenbauer, todo el mundo así, tal como lo dice el doctor Beckenbauer. Y entonces la cámara empieza a hacer un zoom hacia su ropa, y claro, Felipe Serio era un cholo. Felipe Serio, estábamos hablando de Licuta, traía en su traje todos los bordados huicholes clasiquísimos con los logotipos del equipo América. Ahí nos dimos cuenta las razones poderosas que le movían a comparar el balón de fútbol con la lucha por Licuta. Y un poco en ese sentido yo quiero hablar. Leonel, a mí me da mucho gusto verte. Después el primero que te vi, ya también te agradezco mucho. Me gustan mucho los viejos, señores.
El otro día estuvimos en las Lenguas de América, el festival, y venía una mujer inuit y fue la mejor. Y ahí me di cuenta que los poetas no son jóvenes, los poetas son viejos. Y por ahí dice Francisco Hernández de que en algún momento que uno deja de ser niño cuando se le muere su madre. Y en ese sentido me encantan los viejos y quisiera, con todo respeto, hacer algunos apuntes. No voy a hablar de culturas populares de la institución, voy a hablar de la cultura popular, que dicho sea de paso, a mí me ha costado mucho trabajo poder acercarme a la cultura popular. Yo creo, como dice Cioran en algún libro, dice que toda tradición para que persista tiene que ser rota. Y yo lo creo fervientemente. Es decir, ahora que veo en mi pueblo, en mi comunidad, a los niños con máscaras de Halloween, cargando una grabadora con CD, rondando las calles en la fiesta de Chantolo, a la manera que en Los Ángeles hacían los negros con una grabadora, acá para bailar breakdance, me parece que es un poco lo mismo. Entonces voy a hablar un poco de la cultura popular en ese contexto, no de la institución, que en algún momento hablaremos y tocaremos, o tocaré desde mi opinión el asunto de las instituciones, ¿no? La cultura popular otorga virtudes, pero también niega otras tantas. Como dice Rodolfo, quien hace la ley hace la trampa. La cultura popular es un eufemismo, una forma de reconocer que no nos hemos podido entender, que no nos hemos podido comprender, que la separación está ahí, inminente, provocadora y tradicionalmente puesta como un tope, un escudo, un límite. Arriba las bellas artes y abajo las creaciones artísticas provenientes de la raza, de los pueblos, de las tribus urbanas. Recuerdo hace muchos años el festejo nacional por un premio otorgado en Francia a unas piezas de joyería de una joyera mexicana. Esas joyas eran inspiradas por el arte huirrárica. Mentira. Era arte huichol hecho en plata. Separamos Bellas Artes y abrimos un museo, el Nacional de Culturas Populares. Y eso deja en la indefensión a las manifestaciones culturales y artísticas de los pueblos originarios, tribus urbanas o cualquier otra manifestación que no se encuentre al amparo del manto de las bellas artes. ¿Qué pasaría si se abrieran los espacios a la usanza zapatista por un mundo donde quepan todos los mundos, en lugar de crear universidades interculturales y hacer en esas universidades carreras como, voy a hacer bromas, como cómo contar hormigas en la tortilla dura de la cocina? Eso es lo que hacen las universidades interculturales. ¿Qué pasaría si los medios de comunicación se abrieran a las sonoridades de las distintas lenguas de los pueblos indígenas de México, a las distintas voces, a las distintas canciones, a los distintos ritmos de los pueblos indígenas de México? ¿Qué pasaría? Seguramente en un principio sabrían a qué suenan las lenguas indígenas de México, porque en este país, como una especie de contradicción constante, es mucho más fácil identificar el acento francés, el japonés, el chino o el inglés que la lengua maya, que la lengua mazateca, que la lengua náhuatl. Y eso ya es un decir. ¿Sabíamos, por ejemplo, qué significa Tlatlaya? ¿Sabíamos, por ejemplo, qué significa Ayotzinapan? Y eso devendría en la posibilidad de solidarizarnos con el otro, con los otros 43 que después de más de una veintena de días no han aparecido. ¿Qué quiero decir? Que en México los medios de comunicación
comunicación, la cultura popular, las culturas indígenas, si bien los espacios que hemos ido ganando y construyendo cotidianamente y con bastante empuje y con bastantes agallas en realidad, porque no están dispuestas a abrirlas, eso también habría que decirlo. Es una lucha constante y es una batalla constante que más o menos ahí hemos ido ganando. Pero, ¿qué pasaría entonces si esos medios de comunicación se abrieran y pudieran a su vez decirnos que este país es múltiple, que tiene rostros diversos y que no los hemos querido ver, que no nos hemos querido ver? ¿Qué quiero decir? Que la separación, la división de lo que somos, de la que somos partícipes, nos hace mucho daño, aumenta la discriminación y, por qué no decirlo, el racismo mexicano, que es recalcitrante. Yo decía hace poco que en toda esta indolencia que de repente pareciera que estamos inmiscuidos ahorita, pareciera que el otro nos es indiferente, pero nos es indiferente porque no sabemos quién es y porque no lo queremos ver. Yo decía que es el triunfo de la cultura guanabí, es el triunfo de la filosofía del querer ser, del que ya no quiere ser indio, de la que ya no quiere ser india, del que ya no quiere ser pobre, de la que ya no quiere ser, en fin, de lo que ya no queremos ser, pero en lugar de posicionarnos en un lugar donde acomodar bien los pies, estamos siempre en la compra, una vez más y por siglos, en la compra de espejitos. México insiste en caminar con un solo pie. Y digamos, que la gran debilidad es que ese pie era donde está su raíz. Hemos renunciado a la construcción de un país que no hemos llegado a ser. Asistimos a un país que quería ser con una sola lengua, quería ser nación con una sola bandera, quería ser Estado casi con una sola religión, casi con una preferencia sexual. El resultado no lo hemos logrado. México es un país que no ha llegado a ser, porque renuncia a caminar con su raíz, que es la flor, sino la raíz. Si estamos asistiendo al florecimiento de estas flores que a mí no me están gustando en absoluto, ¿qué quiere decir? ¿Quién está diciendo que las reformas energéticas de comunicaciones y educación están atentando contra los pueblos indígenas de México? ¿Quién está diciendo en los medios de comunicación que los normalistas de Ayotzinapa son indígenas en su mayoría? Este país invisibiliza hasta en los medios más progresistas, yo estoy en varios de ellos, pero tampoco esos medios dicen que los normalistas desaparecidos son indígenas. Y pareciera que me estoy desfasando, pareciera que no estoy hablando de la cultura popular, pero sí. ¿Quién hace la cultura popular? La hacen los pueblos, a pesar del Estado, a pesar de sí mismos. La cultura, ese gran imaginario, es desde la forma en que hacemos el nixtamal y de llevarnos la tortilla a la boca. Eso es la cultura. No esos grandes conceptos en los cuales la hemos de alguna manera constreñido. La cultura no es la danza. ¿Para qué se danza? ¿Para quién? ¿Para qué se canta? ¿Para quién? Para el elote, para el maíz, para la comida, para la subsistencia, para el círculo constante. Eso es la cultura. La hemos constreñido en conceptos, pero la cultura no es eso. Y pareciera que no estoy hablando de cultura, ni que estoy hablando de cultura popular. Ahora que está muy de moda el preservar las lenguas, el recuperar las lenguas indígenas, nadie habla de los derechos de los pueblos. ¿Cómo le vamos a hacer para que los pueblos sigan hablando su lengua? ¿Cómo vamos a preservar una lengua? Sostengamos una lucha constante
para que estos pueblos tengan derecho a usarlas. De otra manera estamos atando nudos que no tienen asidero desde el otro lado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pareciera que no se habla de culturas populares, pero sí. Estoy hablando de la separación de un país. Estoy hablando del concepto de Bellas Artes, donde entran ciertos personajes, y estamos hablando de la cultura popular, donde entran otros. Yo le decía a un amigo hace poco, él decía que no quería, que quería que desapareciéramos el concepto del autor, que de alguna manera llegáramos a esa parte colectiva, donde la autoría fuera colectiva. Y yo le dije, mientras no seamos todos zapatistas, sigamos firmando nuestras obras, porque nunca va a faltar el Vidal, como la joyera de la cual ya les hablaba, que va a venir a decirnos que las creaciones de los pueblos son suyas. Pareciera que no se había hablado de cultura popular, pero sí. Toda tradición, para que subsista, para que superviva, tiene que ser rota. No tengamos miedo de ello, porque eso también, de alguna manera, da cuenta de cómo hemos delimitado las culturas. Queremos que permanezcan en su lugar. Los pueblos indígenas, los integrantes de pueblos indígenas, estamos vivos. Y fuera romances, tenemos cosas muy maravillosas, pero también tenemos cosas que están realmente mal. Tendríamos que reflexionar sobre ello, pero todos. Y además, como crítica a la otra parte de todo el mundo me dice, Mardonio, tú haces medios de comunicación, pero no son para los pueblos. Efectivamente, yo me hago medios de comunicación para los pueblos, pero sí. A mí me interesa trabajar por la concientización del otro, de los otros 100 millones de mexicanos. Y, como en un efecto boomerang, llega hacia los pueblos. Pero ese es mi trabajo, un poco venir, provocar y decirles lo que ya les dije. Muchas gracias. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.